Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver algunos ejercicios sobre factorización. En este momento vamos a trabajar con el tema de la diferencia de cuadrados, para lo cual lo primero que vamos a hacer es identificar qué es una diferencia de cuadrados. Vamos a observar que tenemos dos términos y en medio de los dos términos tenemos una resta. Si logramos visualizar esto, podemos sospechar de que es una diferencia de cuadrados, sin embargo no podemos afirmarlo. Para poder afirmar que es diferencia de cuadrados, vamos a obtener la raíz cuadrada del primer término, lo cual sería, para obtener la raíz cuadrada del primer término, nosotros vamos a hacer raíz cuadrada de 9. No podemos ingresar en la calculadora la x, eso no tiene sentido para la calculadora. El resultado de esto nos da 3. Sin embargo, nos debemos de preguntar, entonces, ¿qué hacemos con la x? Para esto nos recordamos que el índice de la raíz es un 2. Entonces vamos a dividir el exponente de la letra entre el índice de la raíz. Nos damos cuenta que 2 dividido entre 2 es igual a 1. Es por esto que vamos a escribir aquí a la par del 3, x elevado a la 1. Bueno, debemos de recordar que el 1 como exponente es imaginario. Ahora vamos a tratar de obtener la raíz cuadrada del número 1. Vamos a ver, cuando hacemos la raíz cuadrada del número 1, el resultado que obtenemos es 1. Aquí vamos a entender el hecho de que nos quede un número entero como resultado de la raíz cuadrada. Nos dice que podemos realizar el proceso de la diferencia de cuadrados. La idea es que la raíz cuadrada de cada término me dé un resultado exacto. Ahora que ya tenemos eso, entonces vamos a realizar dos paréntesis en los cuales vamos a escribir el primer término y el segundo término. Recordemos que esos términos salen de lo que realizamos en esta parte. Luego nos vamos a recordar que en el primer paréntesis va un más y también va un menos. Yo sé que tal vez algunos de ustedes deben de estarse preguntando, ¿y si escribo primero un menos y si escribo primero un más, eso cambia? No, no lo cambia, realmente es exactamente lo mismo. Aquí lo importante es tener en cuenta que la idea de esto es formar estos dos paréntesis con los resultados de obtener la raíz cuadrada de los dos términos que hay al inicio. Ya habíamos visto la factorización por factor común y ahora esta es diferencia de cuadrados. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es la que vamos a trabajar? Pues simple, vamos a observar las siguientes características. Vemos que existen solamente dos términos y que en medio de dichos términos hay un menos. También, si obtenemos la raíz cuadrada del primer término, el resultado es un número exacto, o mejor dicho, un número entero. Si vemos bien, el 3 es un número entero. Si obtenemos la raíz cuadrada del segundo término, nos damos cuenta que el resultado también es un número entero. Es decir, si aquí en lugar de un 3 me da un 3, algo, no sería diferencia de cuadrados. Si aquí en lugar del 1 me da 1, algo, tampoco sería diferencia de cuadrados. Y cuando ya sabemos que es una diferencia de cuadrados, simplemente hacemos lo de los dos paréntesis. Pero para entender esto mejor vamos a realizar el siguiente ejemplo. Este ejemplo lo vamos a resolver ya sin pensar en tanto detalle. Vamos a ir directo al grano y así es como ustedes lo pueden resolver en cualquier caso. Lo primero que vamos a observar es que solo existen dos términos con un menos en el centro. Entonces vamos a obtener la raíz cuadrada del primer término. Nos recordamos que en el índice de la raíz hay un 2 imaginario, entonces vamos a dividir el exponente de la x entre ese 2. 4 dividido entre 2 es igual a 2. Luego tomamos la calculadora y sacamos la raíz cuadrada del coeficiente numérico. Nos damos cuenta que el resultado es 5, entonces escribimos 5x a la 2. Se preguntarán por qué 2. Bueno, este resultado es el que se escribe aquí. Como segundo paso vamos a obtener la raíz cuadrada del 4. Y si lo hacen en calculadora el resultado sería 2. Ahora lo que nos corresponde es crear dos paréntesis en los cuales vamos a escribir el primer término y el segundo término. Recuerden que estos resultados son los que salen de esta parte de aquí. Y también vamos a recordar que primero vamos a escribir un más y después un menos. Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar una factorización más a través del sistema de la diferencia de cuadrados. Recordemos primero obtenemos la raíz cuadrada de este término. En calculadora la raíz cuadrada de 36 es 6 y recordemos que si dividimos 2 entre 2 el resultado es x a la 1. Sin embargo el 1 en exponente siempre es imaginario. Luego obtenemos la raíz cuadrada del segundo término. En calculadora la raíz cuadrada de 16 es 4 y dividimos el exponente de la y entre el índice de la raíz. 2 dividido entre 2 nos da 1, pero recordemos que el 1 como exponente de una letra siempre es imaginario. Ahora formamos los dos paréntesis. Escribimos el primer resultado de la raíz cuadrada en ambos paréntesis y también escribimos el segundo resultado de la raíz cuadrada en ambos paréntesis.
Luego escribimos un más y para finalizar el menos en el siguiente paréntesis. Aquí es importante entender que realmente convertimos la resta inicial en una multiplicación porque tenemos dos paréntesis que se están multiplicando entre sí. Es decir, estamos generando el concepto de la factorización, el cual es convertir una suma o una resta en una multiplicación. Y entonces cuando uno ya ve varias formas de factorizar, empieza a preguntarse por qué uno querría que algo se vea como una multiplicación. ¿Cuál será el sentido de esto? Bueno, resulta que en múltiples ocasiones de la vida de un ingeniero, de un científico o de una persona que trabaja en algo de investigación, pues es mejor simplificar una expresión para poder ser procesada de una forma más rápida mediante un ordenador, una computadora, un celular, etc. De hecho, es curioso tomar expresiones más complejas a nivel universitario, ingresarlas en una calculadora tradicional y presionar el igual a ver qué sucede. Nos vamos a dar cuenta que en algunas ocasiones la calculadora tradicional dura alrededor de 10 minutos resolviendo la operación. ¿Y qué pasa si nosotros tomamos esa misma expresión, la simplificamos, la hacemos un poco más pequeña, más simple y la volvemos a ingresar en la calculadora? Pues que la calculadora dura unos cuantos segundos. Entonces la diferencia entre una expresión muy compleja y una expresión más simple es sustancial a la hora del procesado de datos. Esto podría ser útil para un ingeniero de informática, podría ser muy útil para un ingeniero que está tratando de obtener una fórmula más simple que le ayude a resolver un problema específico, y entonces la factorización se nos vuelve fundamental. Vamos a ver cómo simplificamos una expresión ahora que sabemos factorizar algunas cosas. Entendamos que en el numerador tenemos dos términos, entonces tenemos que observar si están separados por un menos o por un más. Aquí podemos ver que están separados por un menos. Entonces saco raíz cuadrada de 9x a la 2. Ese resultado nos va a quedar específicamente. Si no comprenden esto, pues devuelvan el video un poco y se van a dar cuenta cómo era que se resolvía esto. Recordemos que había que hacer dos paréntesis, entonces ahora vamos a obtener la raíz cuadrada de 1 a la 2. Esto también lo metemos en calculadora y el resultado sería 1. Recuerden que tenemos que escribir exactamente los mismos resultados en el segundo paréntesis. Ahora escribimos un más en el primero y un menos en el segundo. Vamos a tener cuidado porque en el denominador es cierto que tenemos dos términos, sin embargo no hay un menos en el centro, entonces quiere decir que no es diferencia de cuadrados. Vamos a recordar que habíamos hablado de la factorización mediante factor común, entonces vamos a observar que en ambos términos tenemos una x, sin embargo la x que tiene el menor exponente es esta x de aquí. Vamos a entender por qué, porque la x es un número imaginario, el cual es un 1 imaginario que no hace falta escribir, nadie lo va a escribir nunca. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la x que está elevada a la 1 como un factor común. Luego dentro del paréntesis escribimos lo mismo, pero dividido entre el factor común que utilizamos. Esto es simplemente para entender por qué queda como queda. Vamos a observar que si simplificamos esta x a la 2 con esta x a la 1 de abajo, entonces el resultado sería 3x a la 1. Vamos a entender por qué. Recuerden que en el denominador había un 1 imaginario, entonces restamos el exponente del numerador con el exponente del denominador y nos recordamos que 2 menos 1 es igual a 1 y este 1 es este de aquí. Sin embargo, vamos a entender que el 1 como exponente siempre es imaginario. Ahora viene una situación peculiar con esta fracción. Vamos a tratar de entender que x sobre x es lo mismo que decir 1x sobre x, porque siempre hay un 1 imaginario multiplicando cualquier término. Sin embargo, esas x las podemos cancelar. Cuando tenemos letras completamente iguales, las cancelamos si una está en el numerador y la otra está en el denominador. Entonces el resultado de esto sería 1, lo cual quiere decir que por aquí escribimos un 1. Debemos de entender que todo esto fue hecho para saber que en el denominador yo puedo cambiar esta expresión por lo que nos dio aquí como resultado del factor común. Y aquí viene el paso tal vez más importante de todo esto. Podemos observar que en el numerador tenemos un paréntesis que es completamente igual al del denominador. Y acabamos de decir que si tenemos una letra igual en el numerador y en el denominador las podemos cancelar. Entonces esto lo podemos ampliar un poco más y podemos decir que si tenemos un paréntesis en el numerador y en el denominador que son iguales, también los podemos cancelar. Es decir, que podemos cancelar este paréntesis con este. Y por lo tanto, el resultado de esa expresión se me convertiría en 3x menos 1 sobre x.
Mucho cuidado, muchachos, si quieren aprender algo importante, nunca, pero nunca cancelen estas dos letras porque en el numerador hay una resta y en el denominador no hay una resta. No podemos cancelar esto. La única forma de poder cancelar esto es que en el numerador no hayan sumas ni restas. Y el resultado de la simplificación de la fracción sería este. Vamos a simplificar una expresión más y después les dejo uno para que ustedes lo intenten por sí solos y me escriban en los comentarios si lo lograron. Vamos de nuevo a observar que en el numerador tenemos dos términos separados por un menos y entonces vamos a obtener la raíz cuadrada del primer término. En calculadora la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Luego el exponente lo dividimos entre el índice, entonces la x nos queda elevada a la 1. Recuerden, 2 dividido entre 2 es igual a 1. Luego sacamos raíz cuadrada de 9 a la 2. Esto, muchachos, quiero que les quede muy claro. Se puede hacer también en calculadora. Escribimos 9 elevado a la 2 y presionamos el igual y el resultado es 9. Esto quiere decir que podemos factorizar el numerador de la siguiente forma. A ver, profe, ¿por qué no lo escribió como antes, con colores, y primero escribió los números y después los signos? Muchachos, es que la idea es que ya para este momento este tipo de factorización esté interiorizada y entonces podamos hacerlo de una forma más rápida y eficiente. Igual, pues vamos a tener que trabajar un poquillo más con la siguiente parte, que es el denominador. Vemos que en el denominador hay dos términos, pero no hay un menos en el centro, entonces nosotros tenemos que pensar en otro tipo de factorización. Si observamos, los dos términos tienen x, entonces nosotros podríamos sacar una x a factor común. Recordemos que se hacía. Tomamos 4x a la 2 y lo dividimos entre el factor común. Tomamos 6x y lo dividimos entre el factor común. Mucho cuidado porque esta x tiene que ser la que tiene el exponente menor en esta sección. Ahora simplificamos las x, entonces el factor común de las letras nos quedaría de esta forma. Recuerden que podemos simplificar esta x con esta y el resultado sería solamente el 6. Sin embargo, tenemos un problema. Vamos a tratar de entender por qué es un problema realmente. Si nosotros utilizamos esta expresión para sustituir la original y escribimos x por 4x más 6, nos damos cuenta que el denominador no tiene un paréntesis igual al numerador y por lo tanto no podemos simplificar esta expresión. Esto nos indica que debemos de continuar factorizando de alguna forma. Pero en este paréntesis podemos observar que no hay letras en común, pero sí hay algo en común. Los dos números son divisibles entre 2, entonces tomamos el 4 y el 6 y sacamos el máximo común divisor. Esto es que le saco mitad a ambos términos, me queda un 2 y me queda un 3. Como el 2 solamente es divisible entre 2 y el 3 solamente es divisible entre 3, entonces nos detenemos y decimos que el 2 es el factor común. Ahora vamos a escribir el factor común aquí y luego escribimos el mismo paréntesis dividido entre el 2 que estamos sacando a factor común. Entendemos que 4 dividido entre 2 es 2, entonces el primer término nos queda 2x y el segundo término nos queda 3. Recuerden, 6 dividido entre 2 es igual a 3. Y entonces ahora podemos quitar ese denominador y en lugar de eso vamos a escribir 2x por 2x más 3. Y en este punto nos vamos a dar cuenta que hay un pequeño fallo en el ejercicio. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya factorizamos al máximo el denominador, nada nos quedó igual al numerador. Sin embargo, no quiere decir que el proceso esté mal hecho, simplemente es que el ejercicio no fue confeccionado de la mejor forma posible y pues al final no pudimos cancelar nada. Esto nos lleva simplemente a que esto queda así. Y este sería el resultado de la simplificación de la expresión original. Hey amigos, y como me di cuenta que el siguiente ejercicio tenía el mismo problema, entonces ahora yo les voy a pedir que intenten factorizar y simplificar la siguiente expresión. Vamos a entender. Presionan pausa, tratan de resolverla, pero insisto, pongan la pausa ya. Cuando terminan de resolverla, le quitan la pausa. ¿Está bien? Y si lograron resolverlo bien, el resultado sería este. Si lograron dar el resultado correcto, por favor les solicito que lo escriban en los comentarios. Muchas gracias.